Y esa hermosa imagen que ustedes ven en sus pantallas se trata de Brickell. Ya está amaneciendo. Por allí se ve asomándose el sol completamente en vivo. Vemos en sus pantallas como un avión va transitando por la mitad de la pantalla. Hoy, por cierto, para Miami se esperan tormentas aisladas y granizo que podrían afectar el sur de Florida para este martes. Y como ustedes saben, el expresidente Donald Trump ha anunciado en el ámbito económico imponer aranceles a los países que compren petróleo venezolano. En el ámbito migratorio también, esto por cierto lo anunció ayer, persiste la incertidumbre sobre el estatus de protección temporal, TPS, para los venezolanos en Estados Unidos, luego de una audiencia que se realizó el día de ayer en San Francisco, donde no hubo una decisión clara sobre su continuidad para quienes aplicaron en el año 2023. Y para conversar sobre estos temas, le damos la bienvenida a nuestra compañera Gabriela Peroso con sus perspectivas. Gaby, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Mira, Gaby, a ver, Bien, bien. la propuesta de Trump podría cambiar las dinámicas comerciales de Venezuela con países claves como China, por ejemplo. Si estos países enfrentan aranceles por comprar crudo venezolano, aunque Trump ayer dijo que podría tener algunas excepciones con algunos países, ellos podrían optar por otras fuentes de suministro, comprarle a otro país o negociar nuevas condiciones con Estados Unidos. Me causa la duda sobre qué podría suceder con esta medida para la economía venezolana, por supuesto, y en el mercado de petrolero global, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Sí, mira, definitivamente es una medida sin precedentes en la Mm, historia de Estados Unidos y prácticamente del mundo. Es la utilización de aranceles como sanción política. Y rápidamente quiero rescatar lo que decía justamente esa orden, porque no solamente se trata de un arancel más y una sanción ahí impuesta. Dentro de la declaración de una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, lo que representa el régimen de Nicolás Maduro, hablan del tema de la suspensión de la democracia, todo el tema de cómo los venezolanos están reprimidos, donde no hay elecciones libres, hablan de corrupción y colapso económico, crisis humanitaria y desestabilización regional. Tomando en cuenta todo esto, estamos viendo al presidente Donald Trump nuevamente apuntar hacia el tema de la democracia y dijo que para el gobierno estadounidense se trata de parte de un plan de Nicolás Maduro para desestabilizar a la región y particularmente a Estados Unidos. Tomando en cuenta eso, se trataría entonces de una sanción con estos aranceles secundarios, pero ¿hasta dónde esa sanción se puede llevar a cabo? Por ejemplo, China adquiere petróleo venezolano muy barato y adicionalmente para comprar deuda, no necesariamente es dinero en efectivo que exacto. recibe Nicolás Maduro, pero es uno de los más importantes. ¿Realmente Donald Trump está dispuesto a enfrentarse a China Mm, por el tema venezolano? Esa podría ser una de las excepciones que tú mencionas. Estamos hablando también de España, indirectamente Italia, hablan de República Dominicana, tenemos Malasia, India, mm. Singapur, Cuba y Rusia, que también tienen ciertos acuerdos petroleros con Venezuela. Pero esto obviamente les cierra la puerta porque si se iba Chevron de Venezuela, ellos Claro. rápidamente se volteaban. Ya vimos que se habían reunido con Rusia. Ahora, ¿hasta dónde quién se va a atrever a comprarle el petróleo A con Venezuela, descuento a Nicolás Maduro? claro. Definitivamente esto lo ahogaría mucho más. Pero adicionalmente, Laura, rápidamente, Sí, vimos que extendieron ayer mismo lo que fue esta licencia a una de las Chevron. empresas norteamericanas, a Chevron. Y es que era imposible que ellos pudieran irse de suelo venezolano en apenas 30 días. Pero hay quienes dicen que se podría estar discutiendo una nueva manera de hacer las cosas. No sabemos si se extendería algún tipo de licencia o por lo menos de mantenimiento, porque han entendido que cada vez que los americanos se retiran del mundo petrolero, toma ventaja China, Rusia, Irán y todas estas naciones. Pero Claro. cerrándole las puertas a las otras naciones y dejando de alguna manera a que los estadounidenses sean los únicos que pueden comercializar con el petróleo venezolano sería interesante. Lo que hablabas de la población va a impactar sí o sí porque a través de esa vía petrolera entraban los dólares
para las empresas privadas y entre eso podríamos hablar alimentos, farmacias, podría darse el fenómeno de escasez de gasolina, de escasez de Claro. alimentos y complicarse aún más el tema de la devaluación y la inflación en los próximos meses, porque entre la incertidumbre y estas medidas que cierran prácticamente todo el dinero que le puede entrar a Nicolás Maduro, la situación económica se va a complicar mucho Claro, más. yo quería tocar el tema de Chevron un poquito más adelante porque ciertamente sí hay ciertas dudas, ¿no? Sobre si esta extensión es realmente cierta, ¿no? Pero volviendo a lo de las aranceles, el presidente Trump, como decías, justifica estos aranceles como una estrategia para debilitar financieramente a Maduro porque, como decías, no hay democracia, ellos forman parte de la desestabilización regional, pero el régimen ha demostrado su capacidad para sortear sanciones a través de triangulaciones comerciales y con acuerdos con aliados estratégicos, ¿no? Ellos siempre tienen un plan B. ¿Este nuevo arancel realmente puede asfixiar económicamente a Maduro o es Claro, más bien bueno, una por lo jugada menos política de campaña, Gaby? es que es novedoso, ese es el gran tema. Claro. Normalmente la jugada era sanciono de esta manera como se ha hecho a lo largo de la historia por parte de Estados Unidos y entran nuevos actores. Ahora, si le cierras la puerta a esos nuevos actores, porque ellos hablan que directa, indirectamente y adicionalmente ya no se ciña al tema petrolero, le dice a las naciones, si tú comercias con Nicolás Maduro, te cierro todas las importaciones. Es Claro. decir, ponían algunos ejemplos por allí. El jamón y los vinos Ujú. europeos, si negocia un país con ellos, estaría completamente todo con aranceles. Claro. Entonces, es una jugada totalmente distinta que me parece muy novedosa y podría ser muy interesante, porque no solamente le haces lo que ellos ya conocen, como tú dices, ellos saben sortear estas Sí. sanciones, tienen más de una década haciéndolo, pero ya que los amigos habituales tengan un riesgo con Estados Unidos, no sé hasta dónde jugársela con Estados Unidos, porque a veces son el 2%, el 4% de toda la producción de Venezuela. Realmente no les Claro. valdría la pena a Malasia, a otras naciones, arriesgarse de esta manera. El tema aquí es cómo se va a tratar con China. Si Claro. realmente ellos están dispuestos a aplicárselo a China, allí la asfixia económica para Nicolás Maduro será muy, Inmensa. muy profunda. Claro, y ayer también veíamos cómo Maduro decía, y abro comillas, que pusieran los aranceles que les diera la gana. Esto, Mm. vuelvo a preguntarte, ¿podría fortalecer su relación con Rusia, Irán, China? O para China, para contrarrestar, es decir, o sea, esto podría afianzar estos vínculos. Yo creo que lo afianzaría en la medida en que Chevron y Claro. otras empresas occidentales de democracias se retiraran de Venezuela. Sí, normalmente antes de estas licencias extendidas, normalmente Chevron se quedaba en casa, seguía Mm, allí con un tema de mantenimiento. En este caso en particular, pareciera que es una retirada total. Si se retiran totalmente, Petróleos de Venezuela va a buscar a sus aliados oscuros y en definitiva esto va a ser una ganancia para quien esté ahí. Ojo, tiene China más de una década que no sí, invierte, le compra petróleo con descuento, pero no invierte. Rusia tampoco tiene la capacidad, pero sí podrían haber otros actores. Irán, por ejemplo, les ayudaba con todo el tema de los diluyentes, con el tema de la gasolina, y podrían venir otros actores, pero al cerrar esa puerta, entonces claro. allí es completamente distinto. Tendríamos que ver cómo se comporta. Ojo, ellos siempre buscan la manera Sí, de hacerlo y de seguir ganando el dinero. Lo que pasa es que claro. ahora se les complicaría y se alargaría mucho más el tiempo, pero siempre que Estados Unidos sale del terreno, yo creo que favorece a las demás naciones y es por eso que Rusia se reunió recientemente con Nicolás Maduro y China podría estar muy atento a ver lo que pase para tratar entonces de ganar ese terreno que no lo tenía completo. Quizás ahí sí le interesa invertir porque Claro, ahí esos son pozos que ya están listos. Si exactamente. realmente se retiran, el que lo agarre tiene una inversión Mil millonaria millonario prácticamente allí, claro. regalada del lado de Maduro. Claro, comentábamos hace segundos que cualquier golpe a la economía venezolana podría traducirse, por supuesto, en más inflación, escasez y una situación precaria. Esto, sin duda,
podría generar un nuevo éxodo de migrantes y yo creería que esto podría provocar una nueva ola migratoria de venezolanos hacia otros países, pero la pregunta es, ¿hacia dónde? Porque ya vemos cómo Donald Trump ha estrangulado, digamos, las leyes migratorias en este país. ¿Hacia dónde podría irse esta nueva ola migratoria, Gaby? Bueno, siempre que hay desesperación, los venezolanos buscan un lugar en el mundo. Yo creo que no hay un lugar en donde no estemos. Y definitivamente ahora la opción no va a ser Estados Unidos porque no Claro. solamente se están dando estas deportaciones, más de 600 en apenas un mes directamente desde Estados Unidos, otros 500 y tantos desde México y otras naciones. Los venezolanos, si están desesperados, lamentablemente van a huir. Incluso se hablaba con el tema electoral que esa migración tarde o temprano se iba a dar. Y obviamente la situación económica se complica porque la sanción en un principio puede ahogar al régimen, pero si no se produce ese cambio, las sanciones se quedan en el tiempo y empiezan entonces a lesionar a la población. Yo sé que este es un tema que a la Sí, gente le duele mucho, dicen no, hay que ir hasta el final, pero mientras no haya un plan adicional a este tema de las sanciones, al final el venezolano de a pie es el que termina claro, sufriendo las consecuencias afectado. porque ya no van a haber dólares para que le lleguen las medicinas que tienen que llegar, en el mercado van a empezar a escasear los productos y van a subir los precios. Eso es directamente proporcional. Eso va a pasar sí o sí si se cierra todo el mercado petrolero, además sabiendo que Nicolás Claro. Maduro no tiene muchas más vías económicas. Entonces, Y contando que esta es inflación, Gaby, por supuesto, es en dólares, ¿no? Hay que acotarlo. claro, porque se devalúa el bolívar, pero el bolívar realmente no vale nada porque el Exacto, dólar es el que realmente manda en la economía. Y si no exacto. hay dólares que entran por la vía oficial, todo es a través del mercado negro y es súper más Súper costoso. complicado. Además, Claro, las empresas no pueden trabajar con el mercado negro para traer los productos porque también sí. se meten en un problema, o Sí, sea, es se complica muchísimo la futura. todo un rollo. Pero bueno, dicho esto, ayer en California, porque también quiero tocar este tema contigo, hubo la tan esperada audiencia sobre el TPS para los venezolanos y lamentablemente la falta de una decisión dejó la incertidumbre a quienes aplicaron en este 2023, como lo decía al inicio, y esperan respuestas sobre su estatus migratorio. ¿Qué se discutió en esta audiencia, Gaby? Entiendo que había acceso a la prensa a través de un link de Sí. Zoom. Entiendo que el juez Chen tiene experiencia previa en casos relacionados con inmigración y TPS. ¿Qué se pudo saber de esta audiencia? Bueno, sí, es una audiencia que busca justamente un amparo, porque se basan en una premisa básica. Si realmente lo que serían los beneficiarios del TPS podrían ganar el caso en alguna de las instancias de la justicia venezolana, de la justicia estadounidense, tendrían entonces que ampararlos, porque si no habría un daño irreparable, porque si se cumple la medida, ellos sencillamente tienen que comenzar a salir del país o podrían ser deportados. Entonces le dicen, si tienes posibilidad de ganar el caso, el juez federal tiene que ampararlos mientras no se toma la decisión. Esto podría demorar meses, incluso años, podría llegar hasta Wow. la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta audiencia es para hacer ese amparo. Como tú decías, el juez tiene experiencia, ya falló a favor de los salvadoreños, porque en la primera administración de Donald Trump también trataron de quitar el TPS y hay muchos abogados que dicen que ese TPS llegó para quedarse. No sabemos si realmente va a ser así en el caso de los venezolanos. Ahorita hablan de los que recibieron el beneficio en el 2023. En abril comenzarían a estar desprotegidos, es decir, yo creo que la semana que viene, máximo la próxima, se podría dar ese amparo o negarse, porque también esa es una Claro, una posibilidad, posibilidad y adicionalmente sentar las bases para el siguiente. Y adicionalmente está también el tema del parol humanitario, que no humanitaria. hemos tenido más noticias desde el día viernes. Incluso ayer hubo una reunión con el Departamento de Estado, una rueda de prensa donde hablaron del CBP Home, que es esa aplicación para autodeportarse y tratamos de consultar a las autoridades para ver si se sabía algo del parol humanitario. Hoy, en teoría, se va a publicar ese borrador que los medios estuvieron sacando desde el día viernes. La fecha, si tú te metes ahí, dice el 25 va a ser publicado. El parol humanitario
cuánto tiempo tienen esos venezolanos para salir del país. Yo les preguntaba a los del Sí, Departamento de Estado, ellos tienen que ingresar de una vez al CBP Home y van a ser deportados, porque necesitamos que se sepa a ciencia cierta cuál es el tiempo y cuál es el procedimiento, porque estas personas hasta el día de hoy tenían papeles y estancia claro. legal en Estados Unidos, tenían hasta permiso de trabajo, y de la nada eso queda en cero. Entonces, es Sí. un tema que también se va a debatir en las cortes, pero no sabemos hasta dónde los amparos pueden llegar a tiempo para proteger a los venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos que también eran amparados por Sí, esta medida. algo que me llamó la atención y es que el juez había sugerido que el racismo podría haber influido en la decisión de revocar el TPS, citando comentarios de la secretaria Noen, Gaby. ¿Qué implicaciones podría tener esta acusación para la administración de Trump y sobre todo para la comunidad venezolana, ¿no? Sí, bueno, definitivamente hablan de algunas de las declaraciones de la Sí. secretaria de Seguridad Nacional, en donde hablaba sobre todo del Tren de Aragua y de Mm. los delincuentes, no necesariamente de la nacionalidad de esas personas que están en el crimen organizado. Sin embargo, sabemos que en el sistema de cortes este tipo de cosas tiene un peso fundamental. El tema de la inclusión, el racismo, podrían jugar a favor de los venezolanos. Sin embargo, está en manos del juez. Hay quienes confían que como ya el juez falló a favor de otros tepecianos, lo pueda hacer a favor de los venezolanos. Pero como te digo, esta es una batalla legal larguísima y sabemos que muchos venezolanos se sienten defraudados, se sienten tristes, pero también tenemos que entender y aprender una lección fundamental aquí, Laura, porque en principio Estados Unidos dejaba que los venezolanos volaran, entraran legalmente a Estados Unidos, recibieran sus papeles, pudieran pedir un asilo político. Pero en los últimos años se hizo un abuso absoluto del sistema, más de 500.000 personas cruzaron el Darién para llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Como eran tantos, la administración anterior tuvo que crear el parol humanitario y tuvo que crear el TPS, pero todos esos abusos y esos excesos tarde o temprano tienen un resultado. El parol humanitario es una situación muy particular y siempre es temporal y lo tenemos que entender así. Es decir, realmente la administración de Donald Trump podría tener el derecho de revocarlo sin mayores inconvenientes. Con el TPS quizás es un poco más complejo, pero el tema del parol humanitario es así. Y eso es consecuencia de que ya todo el mundo lo hacía, le pedía al tío, al nieto, Sí. dámelo, pídeme, hay un pariente, como si fuera nada. Y nosotros sabíamos lo difícil que era sacar una visa de turismo en Estados Sí. Unidos. Es decir, tenemos que entender y tenerlo presente para emigrar a otras naciones, que no es un simple juego, que no se Claro. trata de un favor que me lo gané porque No, y sencillamente soy... definitivamente este no es nuestro país y pues Sí. en la casa el que manda es el dueño de casa y el resto tiene que ajustarse a sus normas. Bueno, Gaby, estaremos muy pendientes sobre todo este 27 de marzo porque a la 1:30 creo que será la próxima audiencia sobre la decisión del TPS para los venezolanos. Gracias por tus perspectivas, como siempre, muy acertadas y será hasta el próximo martes. Gracias, Laura, y gracias a todos. Chao, chao. Era Gabriela Peroso con sus perspectivas. Nosotros, al regreso, vamos a conversar con Aarón Olmos. Él es economista y vamos a estar hablando sobre el aumento del costo de la canasta alimentaria en Venezuela. Un tema bastante controversial porque pareciera que el tema no se acaba. Nosotros ya regresamos con más de Buenos Días.